Imagina que un día, sin previo aviso, vienen a tu casa y se llevan a tu esposo. Nunca más lo vuelves a ver. Imagina que tu hijo es arrebatado de tus brazos y entregado a extraños. Imagina que vives con miedo constante durante 40 años. Esto no es una película de terror. Esto fue la realidad en España durante la dictadura de Franco. Y lo más impactante es que, incluso hoy, muchas de esas víctimas siguen sin justicia y muchos de esos crímenes siguen sin ser reconocidos oficialmente. Mi nombre es Julián y durante más de 20 años he investigado los archivos secretos de la dictadura franquista. He hablado con víctimas que aún tienen pesadillas. He leído documentos que el régimen creía destruidos para siempre. He reconstruido historias que España intentó olvidar. Pero lo que voy a revelarte hoy es algo que muy pocos españoles conocen en su totalidad: cómo funcionaba realmente la maquinaria del terror de Franco y por qué, décadas después de su muerte, todavía hay familias que buscan a sus desaparecidos. Ahora, antes de continuar, quiero que te hagas una pregunta. ¿Sabías que durante la dictadura de Franco hubo campos de concentración en España? No uno, ni dos. 33 campos de concentración documentados, lugares donde miles de personas fueron encerradas, torturadas y muchas veces asesinadas. Y esto es solo el principio de lo que te voy a contar hoy, porque lo que viene a continuación cambiará por completo tu visión de lo que significó vivir bajo el régimen de Franco. Pero primero, déjame pedirte algo importante. Si crees que estas historias deben ser contadas, que las víctimas merecen ser recordadas, que la verdad histórica es importante, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando, a seguir documentando, a seguir dando voz a quienes fueron silenciados. Es completamente gratis para ti, pero para nosotros significa poder seguir haciendo este trabajo, así que haz clic en suscribirte. Gracias. Para entender realmente lo que fue la dictadura de Franco, tenemos que empezar por el principio, pero no por el principio de la guerra civil, sino por el principio de algo mucho más personal. Voy a contarte la historia de una mujer llamada Carmen. Carmen tenía 28 años en 1939, cuando terminó la guerra. Era maestra en un pueblo pequeño de Andalucía. Su marido, Manuel, era albañil. Ninguno de los dos era político. Ninguno de los dos había tomado las armas. Simplemente eran personas normales que querían vivir en paz. Pero en la España de Franco, eso no era suficiente. Un día de octubre de 1939, 6 meses después de terminada la guerra, llegaron a su casa 3 hombres de la Guardia Civil. No tenían orden de arresto, no dieron explicaciones, simplemente se llevaron a Manuel. Carmen preguntó por qué. Le dijeron, por ser rojo. Esa fue toda la explicación. Manuel desapareció ese día. Carmen nunca más lo volvió a ver. Y lo que ella no sabía entonces es que su caso no era único, era uno entre cientos de miles. La represión franquista no fue algo que sucedió solo durante la guerra, fue algo sistemático, organizado, metódico, que continuó durante décadas. Franco no solo quería ganar la guerra, quería exterminar cualquier posibilidad de que sus ideas políticas volvieran a surgir en España, y para hacerlo, diseñó una máquina de represión que funcionaba con precisión de relojería. Ahora, aquí viene una parte crucial que mucha gente no conoce. Franco creó lo que se llamaba la Ley de Responsabilidades Políticas. Esta ley, aprobada en 1939, permitía que cualquier persona que hubiera tenido simpatías republicanas fuera juzgada, condenada y ejecutada, incluso años después de terminada la guerra. No importaba si habían combatido o no, no importaba si eran hombres, mujeres o incluso adolescentes. Bajo esta ley, se calcula que entre 50.000 y 100.000 personas fueron ejecutadas solo en los primeros años después de la guerra, y esto es una estimación conservadora. Pero la represión no se limitaba a las ejecuciones. Había otros métodos, igual de terribles. Uno de ellos era el robo de niños. Sí, has oído bien, el robo sistemático de niños. Si una familia era considerada roja o peligrosa para el régimen, sus hijos podían ser arrebatados y entregados a familias adecuadas políticamente o a instituciones religiosas. Se calcula que entre 30.000 y 60.000 niños fueron robados de esta manera, y muchos de ellos nunca supieron la verdad sobre sus orígenes. Crecieron creyendo que sus padres los habían abandonado, cuando en realidad habían sido víctimas de un plan sistemático de limpieza ideológica. Te voy a contar un caso concreto que documenté personalmente. Se trata de una mujer que hoy tiene 78 años, a la que llamaremos Elena, para proteger su identidad. Elena nació en 1946.
Su madre era viuda de un republicano ejecutado. Cuando Elena tenía 3 años, su madre fue detenida por asistencia al enemigo. El delito: haber dado de comer a un vecino que huía de la represión. Elena fue llevada a un convento. Le dijeron que su madre la había abandonado. Le cambiaron el nombre. Le borraron su historia. Elena creció en el convento. A los 18 años, fue enviada a trabajar como sirvienta a una familia adinerada. Nunca fue a la escuela. Nunca supo leer ni escribir correctamente. Pasó 40 años creyendo que era huérfana, hasta que en 2006, una historiadora encontró documentos que demostraban la verdad. Su madre no la había abandonado. Había sido encarcelada durante 5 años, y cuando salió, buscó desesperadamente a su hija, pero nunca la encontró. Murió en 1982 sin saber qué había sido de ella. Cuando conocí a Elena y me contó su historia, me dijo algo que nunca olvidaré. Lo peor no fue crecer sin madre. Lo peor fue descubrir que me habían robado no solo a mi madre, sino también mi identidad, mi historia, mi derecho a saber quién era. Y casos como el de Elena, hay miles. Miles de personas a las que el régimen de Franco les robó su pasado, su familia, su derecho a ser quienes eran. Esto no era algo casual, era una política deliberada. Franco quería crear una España nueva, y para hacerlo, tenía que eliminar cualquier rastro de la España vieja que había combatido. Pero hablemos de los números, porque los números cuentan una historia que las palabras a veces no pueden expresar. Según las investigaciones más recientes, basadas en archivos desclasificados, entre 150.000 y 200.000 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente durante y después de la guerra. Más de 400.000 personas pasaron por las cárceles franquistas. Alrededor de 500.000 españoles huyeron al exilio. Se calcula que hay más de 2.000 fosas comunes en España con restos de víctimas del franquismo. Y lo más impactante, se estima que 114.000 personas siguen desaparecidas. Sus familias aún no saben dónde están enterradas. Estos no son números abstractos. Detrás de cada uno hay una historia, una familia destrozada, un dolor que ha pasado de generación en generación. Ahora, quiero que me acompañes a un lugar concreto, a una cuneta en un camino rural de la provincia de Burgos. Allí, en 2010, un equipo de arqueólogos encontró una fosa común con 46 cuerpos. Todos hombres, todos ejecutados con un tiro en la nuca. Entre ellos había un chico de 17 años. Su delito: haber repartido panfletos republicanos. Su nombre: Antonio. Su madre lo buscó durante 40 años. Murió sin saber que estaba enterrado a solo 15 kilómetros de su casa. Cuando exhumaron los cuerpos, encontraron algo que demuestra la brutalidad del régimen. Muchos de los hombres tenían las manos atadas con alambre. Algunos tenían signos de tortura previa a la ejecución. Y todos habían sido enterrados sin identificación, sin registro, como si nunca hubieran existido. Esto es lo que significa la represión franquista: no solo matar, sino borrar. Borrar la memoria, borrar la identidad, borrar cualquier rastro de que esas personas habían existido. Pero hay otro aspecto de la represión, que a menudo se pasa por alto: la represión económica. Franco no solo persiguió a las personas, también les quitó sus bienes, sus tierras, sus negocios. A través de leyes como la Ley de Confiscación de Bienes, miles de familias perdieron todo lo que tenían. Sus casas fueron ocupadas por simpatizantes del régimen. Sus tierras fueron repartidas entre los vencedores. Sus negocios fueron cerrados o entregados a otros. Te pongo un ejemplo que investigué personalmente. La familia Martínez tenía una pequeña fábrica de textiles en Barcelona. El padre, don José Martínez, era conocido por sus simpatías republicanas. En 1940, la fábrica fue intervenida por el régimen. Don José fue encarcelado. Su familia fue desalojada de la vivienda anexa a la fábrica. La empresa fue entregada a un primo del alcalde franquista de Barcelona. La familia Martínez perdió no solo su sustento, sino 3 generaciones de trabajo. Hoy, los nietos de don José siguen intentando recuperar lo que les fue robado, sin éxito. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Por qué, después de más de 40 años de democracia, muchas de estas injusticias no han sido reparadas? La respuesta es compleja, pero tiene un nombre: el Pacto del Olvido. Cuando Franco murió en 1975 y España comenzó su transición a la democracia, hubo un acuerdo tácito entre los principales partidos políticos: no remover el pasado, no investigar los crímenes del franquismo, no buscar responsabilidades. El lema era:
Para pasar página, hay que olvidar. Este pacto permitió que la transición fuera pacífica, pero tuvo un costo enorme. Las víctimas del franquismo quedaron sin justicia, sus historias fueron silenciadas, sus dolores fueron minimizados. Y lo peor de todo, muchos de los que participaron en la represión nunca fueron juzgados. Continuaron con sus vidas, algunos en puestos importantes, como si nada hubiera pasado. Pero ahora estamos en un momento crucial, porque una nueva generación de españoles se está preguntando, ¿y la justicia, y la verdad, y el derecho de las víctimas a saber qué pasó con sus seres queridos? En los últimos años, gracias al trabajo de asociaciones de víctimas, historiadores y jueces valientes, se han abierto fosas, se han desclasificado documentos, y se ha comenzado a hablar de lo que durante décadas fue tabú. Y lo que estamos descubriendo es aún más terrible de lo que imaginábamos. Por ejemplo, se ha documentado que el régimen franquista mantenía listas de personas a ejecutar, listas que se preparaban con antelación, listas que incluían no solo a combatientes, sino a intelectuales, maestros, artistas, cualquiera que pudiera pensar de forma diferente. Y estas ejecuciones no eran actos de guerra, eran actos de exterminio planificado. También se ha demostrado que la tortura era sistemática, no algo que sucedía ocasionalmente, sino una práctica habitual en las comisarías y cárceles franquistas. Hay testimonios de personas que sobrevivieron a sesiones de tortura que duraron días. Hay documentos que hablan de métodos de interrogatorio mejorados, que era el eufemismo que usaban para la tortura. Y hay algo más, algo que duele especialmente, la complicidad de instituciones que deberían haber protegido a las víctimas. La Iglesia Católica, por ejemplo, durante el franquismo, muchos obispos y sacerdotes bendecían las ejecuciones, justificaban la represión como necesaria para salvar a España del comunismo. Y lo más grave, muchas de las instituciones que robaban niños eran religiosas, conventos, orfanatos religiosos, que recibían niños robados y los criaban como si fueran huérfanos. No estoy diciendo que toda la Iglesia fuera cómplice. Hubo sacerdotes valientes que se opusieron al régimen y pagaron con su vida, pero la jerarquía eclesiástica, en su mayoría, apoyó a Franco. Y ese apoyo dio al régimen una legitimidad moral que de otra forma no habría tenido. Ahora, a mitad de este video, quiero hacerte otra petición. Si hasta aquí has entendido la importancia de recordar, de no olvidar, de dar voz a las víctimas, entonces comparte este video. Compártelo con tus amigos, con tu familia, en tus redes sociales, porque cada persona que vea este video es una persona más que entenderá por qué no podemos olvidar lo que pasó. Y ahora, sigamos. Hay un aspecto de la represión franquista que a menudo se ignora, la represión contra las mujeres. Las mujeres sufrieron de formas específicas y terribles. Muchas fueron rapadas al cero y paseadas por las calles como escarmiento. Otras fueron violadas sistemáticamente en las cárceles. Otras fueron obligadas a beber aceite de ricino, un potente laxante, y luego paseadas por el pueblo para humillarlas. Pero quizás el caso más terrible es el de las llamadas presas sociales, mujeres que eran encarceladas no por delitos políticos, sino por conducta inmoral. ¿Qué significaba conducta inmoral? Casi cualquier cosa. Desde tener relaciones fuera del matrimonio hasta vestirse de forma provocativa o simplemente ser considerada de moral dudosa por algún vecino que quisiera hacerle daño. Te voy a contar la historia de una de estas mujeres. Se llamaba Virtudes. Tenía 22 años en 1942. Era costurera. Un día, un vecino la acusó de tener relaciones ilícitas con un hombre casado. No había pruebas. Solo la palabra del vecino, que quería quedarse con el piso donde vivía Virtudes, fue suficiente. Virtudes fue detenida, juzgada en un consejo de guerra sumarísimo y condenada a 3 años de prisión por escándalo público. En la prisión, Virtudes fue violada repetidamente por los guardias. Cuando salió, 3 años después, estaba destrozada física y psicológicamente. Nunca se recuperó. Murió en 1978, sin haber recibido nunca una disculpa, sin que nadie reconociera la injusticia que había sufrido. Historias como la de Virtudes hay miles, miles de mujeres que fueron doblemente víctimas, víctimas de la represión y víctimas del silencio posterior. Porque durante la transición, cuando se hablaba de las víctimas del franquismo, casi siempre se hablaba de hombres. Las mujeres quedaron invisibilizadas una vez más. Pero hay algo que da esperanza en medio de tanto dolor, y es la resistencia
la resistencia silenciosa, cotidiana, de miles de españoles que se negaron a ser doblegados. Te hablo de los maestros que, a escondidas, seguían enseñando a leer a los niños pobres, de los curas que, en secreto, ayudaban a las familias de los represaliados, de las mujeres que, arriesgando su vida, escondían a perseguidos en sus casas, de los campesinos que, de noche, iban a dejar comida a las familias que habían perdido a su sustento. Esta resistencia no cambió el régimen. Franco siguió en el poder hasta su muerte, pero mantuvo viva una llama, la llama de la dignidad, la llama de la solidaridad, la llama de la esperanza de que algún día España sería libre. Y ese día llegó. Franco murió el 20 de noviembre de 1975. España comenzó su camino hacia la democracia, pero como te decía antes, ese camino se hizo sobre un pacto de silencio. Un pacto que hoy, casi 50 años después, estamos empezando a romper. En 2007, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica. Por primera vez, el Estado reconocía oficialmente a las víctimas del franquismo. Por primera vez, se hablaba de ayudas para exhumar fosas. Por primera vez, se retiraban símbolos franquistas de calles y edificios públicos. Fue un paso importante, pero insuficiente, porque una ley de memoria no es lo mismo que justicia, y las víctimas no quieren solo memoria, quieren justicia. En 2022, el gobierno actual aprobó una nueva ley de memoria democrática. Esta ley va más allá. Declara ilegítimos los tribunales franquistas. Crea un banco de ADN para identificar a las víctimas. Establece un plan estatal para buscar desaparecidos. Y algo crucial, crea una fiscalía especial para investigar los crímenes del franquismo como crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Es un paso enorme, pero todavía hay resistencia. Hay partidos políticos que se oponen. Hay medios de comunicación que minimizan la importancia de esta ley. Hay una parte de la sociedad que prefiere seguir olvidando. Y esto nos lleva a la pregunta final, la más importante de todas. ¿Por qué es importante recordar? ¿Por qué no dejar el pasado atrás? Te doy 3 razones. Primera, por justicia elemental. Las víctimas y sus familias tienen derecho a saber la verdad, a recuperar los restos de sus seres queridos, a que se reconozca el daño que sufrieron. Segunda, por responsabilidad histórica. Un país que no enfrenta su pasado está condenado a repetirlo. Conocer lo que pasó nos ayuda a construir un futuro mejor, más justo, más democrático. Y tercera, la más personal, por humanidad, porque detrás de cada número, de cada estadística, hay una persona que amaba, que sufría, que soñaba, una persona cuya vida fue truncada por la sinrazón de la represión. Esas personas merecen ser recordadas, merecen que digamos sus nombres, merecen que contemos sus historias. Yo he tenido el privilegio, y también el dolor, de conocer a muchas de estas personas. A Carmen, la viuda que buscó a su marido durante 40 años. A Elena, la niña robada que recuperó su identidad a los 60 años. A los nietos de Antonio, el chico de 17 años ejecutado por repartir panfletos. Y de todas ellas, he aprendido una lección. El olvido no cura las heridas, las infecta. La verdad, aunque duela, es el único camino hacia la curación. Por eso estoy aquí, contándote esta historia. Por eso investigo, documento, escribo. Por eso pido que te suscribas a este canal, que compartas este vídeo, que hables de esto con tu familia, con tus amigos. Porque España intentó olvidar a Franco, y durante décadas casi lo consigue. Pero la memoria es resistente, la verdad es persistente, y al final siempre termina abriéndose paso. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirte algo más. Si has llegado hasta aquí, si esta historia te ha conmovido, si crees que es importante que se siga hablando de esto, entonces haz clic en el botón de suscripción, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Porque hay muchas más historias que contar. Historias de resistencia, historias de solidaridad, historias de personas comunes que, en medio del horror, mantuvieron su humanidad. Y todas esas historias merecen ser escuchadas. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, gracias por no olvidar. Y recuerda, la memoria no es mirar al pasado, es construir el futuro. Un futuro donde nunca más nadie tenga que vivir lo que vivieron Carmen, Manuel, Virtudes, Antonio, Elena y tantos otros. Un futuro donde la justicia, la verdad y la dignidad sean realidades, no solo palabras. Ese futuro depende de nosotros, de que recordemos, de que hablemos,
de que no permitamos que el olvido venza a la memoria. Gracias, hasta el próximo video.